Muy buenas noches, queridos estudiantes de SciStar Project y público en general, los interesados, los amantes de la historia, los crionautas de ciberespacio. Bienvenidos. Esta semana, en la semana 33, acabando ya el ciclo, este ciclo que nos toca, ciclo 2021, perdón, no me acordaba el número. Y esta semana nos toca hablar del Fujimorato. La verdad, el Fujimorato es un tema muy complicado porque es historia reciente. Y justamente por ser historia reciente, siempre hay una especie de todavía de vivencia, de idea, de que aún repercute en nosotros. Es por esa razón de que vemos bandos, vemos un montón de discrepancias, bipolaridad, historia de mentalidad, lo llaman a veces. Así que para evitar esto, vamos a ser objetivos en este seminario. O sea, los objetivos, no, tal vez nos extrapolemos un poco, empezamos a un poco a debatir, a conversar, pero siempre y cuando tomando en cuenta hechos. Estos temas de recientes, Fujimorato, si Perú en el siglo XXI, no son muy frecuentes en los exámenes de admisión, y si viene, son cosas claves. Así que con estas dos premisas podemos trabajar. Y esa tercera es la que quiero que se la graben en todo momento de su vida, que es esta palabra, claro, oscuro. La verdad no sé si exista, es una palabra que yo misma me la he inventado, o bueno, que la uso, la he escuchado seguramente alguna vez, y es esto, claro oscuro. La historia peruana es claro oscura. Bueno, viene de dos palabras, ¿no? Claro y oscuro. La historia peruana es claroscura, así que tener en cuenta esto para abordar diferentes temas de historia peruana y de historia mundial en general, ¿no? Pero ya que estamos aquí en Historia del Perú, tener en cuenta esto. Y peor aún, que ese término claroscuro encaja muy bien para este seminario, que es el Fujimorato. Aquí les pido mente abierta y que duden, sobre todo que duden, que reflexionen. Y si tienen dudas, que tal vez no las hagan poder llegar acá, o que tal vez yo no sepa, puedan ver libros, porque se sigue escribiendo esto, se sigue investigando acerca de esto, sigue, ¿cómo decirlo? Se sigue documentando, sigue presente. Eso es lo bueno, sigue presente, pero que esta presencialidad de esos hechos, esta repercusión de los hechos, perdón, no ciegue la, la correcta objetividad o el sentido crítico, el sentido humano que tenemos. Así que con esto vamos a iniciar este seminario, con este pequeño sermón vamos a iniciar este seminario para abordar acerca de el Fujimorato. Bueno, vayamos allá al meollo del asunto. Ya saben cómo la metodología de trabajo. Por el chat pueden escribir todos sus comentarios, respuestas, comentarios, preguntas, etcétera, etcétera. Yo lo voy a estar leyendo. Pregunta uno: el congelamiento de los sueldos y salarios, la disminución del gasto fiscal, la subasta de empresas públicas son hechos que corresponden al gobierno de Launde, Velasco, García, Fujimori. Respuestas, se los dejo. Respuestas. Congelamiento de sueldos. Ya. Con el chat. D. Muy bien. A ver, vamos a desmenuzar. Congelamiento de sueldos y salarios. Disminución del gasto fiscal. La subasta de empresas públicas corresponden al hecho de, efectivamente, Alberto Fujimori. Profe, ¿por qué Fujimori aquí? No llego a ver para resaltar. La paleta no me dejaba. ¿Por qué, profesor? Aquí estamos viendo un antecedente, que es subastas de empresas públicas. Cuando decimos empresas públicas nos referimos a empresas estatales. Antes, precisamente con el gobierno de Alan García, las empresas existían los famosos subsidios. Subsidios. Es decir,
Supongamos, yo quería tener una lata de leche, quería comprar una lata de leche, ya. Supongamos, por decir, ¿no? No recuerdo cuánto puede ser, pero el 20% de la lata de leche me lo daba el Estado. El otro lo tenía que pagar yo. Cuando Fujimori empieza a hacer esto, empieza a congelar sueldos, los salarios, disminuye el gasto fiscal y vende, subasta, como lo quieran llamar, las empresas públicas, los precios aumentaron totalmente. Esto se llama el famoso shock. ¿Por qué se llama shock? Lo voy a poner como un ejemplo medio gracioso. Cuando, supongamos, tú vas al mercado y que el arroz estaba, pongámosle, 5 soles, ahora está 15 soles. ¿Tú qué te quedas? Te quedas en shock. Este famoso shock que ocasionó Fujimori lo hizo porque el Perú estaba en una profunda crisis económica, a raíz justamente del gobierno de Alan García. Este gobierno de Alan García, me acuerdo en una entrevista que tiene con Bailey, si la memoria no me falla, pero alrededor pues, del año 2005, ¿no? Donde señalaba que las teorías apristas que emplearon en esta época, en el primer gobierno aprista de Alan García, eran totalmente erradas para la realidad que se vivía, porque las teorías apristas fueron hechas en 1930. Sin embargo, aquí estamos hablando de 1985. Las realidades han cambiado en el Perú. Es por esa razón de que no funcionaba. Y es por esa razón de que se cayó en la crisis. Si Fujimori hizo todo esto, es para recuperar la economía que ya estaba devastada. Claro está, esto ayudó al Perú en muy corto plazo. A mediano plazo y a largo plazo, la historia puede ser distinta. O mejor dicho, es distinta. Bueno, sigamos. Pregunta 2. Identifica la institución a la que se refiere el presidente Fujimori, en su expresidente debe ser acá, en su discurso del 5 de abril del 92. Disolver. Como el video. Disolver temporalmente hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que aprobará mediante un plebiscito nacional. ¿De quién estamos hablando? Del Congreso, del Consejo Nacional de Magistratura, la Corte Suprema, el Ministerio Público. Muy bien, esa gente ya está contestando. La respuesta es la A. Este videito creo que al menos todo peruano lo habrá visto al menos una vez, al menos en son de momo, en son de caricatura, pero lo hemos visto. Lo hemos visto, el Congreso de la República. Fujimori disuelve el Congreso de la República en el año 92 y en el año 93, en 1993, se promulga una asamblea constituyente, no recuerdo qué más era el nombre, perdóneme, pero era una asamblea constituyente. Profesor, ¿y por qué es esto? No lo logro entender muy bien. Fácil. Aquí estamos hablando de que Fujimori, a ver, este congreso, el congreso que acompañaba a Fujimori, era un congreso netamente que no tenía mayoría. El chino Alberto no tiene mayoría. Sin embargo, cuando se promulga la Asamblea Constituyente, acá sí tienen mayoría. Acá pueden gobernar apaciblemente. Profe, ¿y por qué quería tener el Fujimori el Congreso? Fácil, para no tener una oposición muy fuerte. Si lo comparamos con tiempos actuales, siempre hay esa discusión, esa disputa entre legislativo y ejecutivo, entre el presidente y el Congreso. Eso es la república en sí, que el poder no se monopoliza en una persona, en una sola persona, sino que se comparte. Y es justamente esa compartición de poderes de que se pueden anular entre sí. Fujimori no tenía apoyo en el Congreso, por esa razón decide cerrarlo, promulga una asamblea constituyente en el cual tiene un hijo, tiene un fruto, que es la Constitución Política del Perú del 93. Constitución que hasta el día de hoy, 2021, sigue vigente. Es con esta causa de que ya se ve un, una, que los poderes de Estado no se anulan, sino que van acorde a un mismo discurso, el discurso fujimorista. Sigamos. 3. La eliminación de subsidios y las redistribución de derechos laborales
formaron parte de la política del gobierno de, quién da más? ¿Quién da más? Tomaron la inversión de subsidios de, inversión de subsidios, reducción de laborales, forman parte de, ya, heterodoxa, proteccionista, heterodoxa, ortodoxa, el gobierno. ¿De quién? A ver, le lo dejo C. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, heterodoxa, Alberto Fujimori. Excelente, heterodoxa de Alberto Fujimori, pero mm, alguien que me explique cuál es la diferencia entre heterodoxa y ortodoxa, a ver si, para salirme de la duda, por ejemplo, porque la UNDE y Alan no son. No son por la sencilla razón de que no tienen nada que ver acá. Pero, a ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre heterodoxa y ortodoxa? No, nadie. Chévere. A ver, vamos a aclarar. Heterodoxa es libre mercado. Es, a ver, para no hacerlo muy ameno y más, hay mucha discrepancia económica. La economía heterodoxa de Fujimori proponía que se abran los mercados totalmente, que el Estado ya no tenga que ver con mucho, ¿cómo se llama? Con subsidios. Lo que le mencioné en la pregunta uno, ya que no tenga mucho, que no tenga nada que ver, sino que entre también a competir la empresa privada. La ortodoxa es lo inverso. Acá sí se le da una especie de autonomía al Estado para que genere empresas. Sin embargo, el Estado, por discrepancias, por un montón de discrepancias, cae en la arena política. Así que 3 es la respuesta C, heterodoxa, Fujimori. 4. La década de los 90 en el Perú significó la llegada a la segunda globalización y la reinserción, perdón, del país en la economía mundial. Para lograrlo, el gobierno de Alberto Fujimori implementó medidas como fuerte control del Banco de Reserva, congelar relaciones de la comunidad financiera foránea, congelar relaciones con la promoción y la inversión extranjera directa del país, el aumento de subsidios y el control de precios. 4. Y nada más. C. Promoción de inversión extranjera directa en el país. A ver, ¿cuáles son los otros objetivos? Control sobre el Banco de Reserva, no, le dio más autonomía al Banco de Reserva. Le dio la autonomía que se merece el Banco Central de Reserva. Es más, hasta el día de hoy se sigue poniendo como en tela de juicio la autonomía del Banco Central de Reserva. Tiene que ser un organismo autónomo. Tiene que ser. Congelar las relaciones de la comunidad financiera foránea. No, nada, no tiene ni pie ni cabeza esta relación. El aumento de subsidios y control de precios. Aumento no, es más, lo disminuyó. La respuesta es la C. Promoción de inversión extranjera directa en el país. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo, el ejemplo clásico. El ejemplo clásico que creo que lo hemos escuchado al menos una vez. Antes en el Perú existía una empresa de telecomunicaciones. Esta empresa fue vendida a Telefónica, Telefónica de España, ¿no? Que luego tendría una serie aquí en Telefónica de Perú. Profe, yo he escuchado del nombre Telefónica, pero no lo logro entender bien porque mi internet me falla. Bueno, es justamente la misma empresa que estamos hablando. Telefónica fue vendida aquí. Esta empresa es española. ¿Empieza a invertir en el Perú? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a invertir en el Perú? Porque al inyectar capital, el país logra apaciguar la crisis económica que pasaba en esa época. Sigamos. 5. Lea, la alterna- lea, la- atentamente las siguientes afirmaciones respecto a la década del gobierno de Fujimori, 90-2000. Indique si son verdaderas o falsas. Firma el contrato de explotación de la paz de Camisea, inicia la construcción de la carretera interoceánica, establece el nuevo sol como nueva moneda, captura de líderes terroristas, baja la hiperinflación dejada por Alan Tiro el Blanco García Pérez. ¿Ya?
A ver, ya veo los chats, ya veo los chats. A ver, a ver. Vayamos. Ustedes saben de que más que memoria, tienes que saber jugar con las respuestas. Así que vamos a hacerlo nosotros mismos. Ya veo que ya están comentando, así que vamos a hacerlo rápido. Captura a los líderes terroristas. ¿Qué digo? ¿Establece un nuevo sol como moneda nueva? Sí, porque en el gobierno de Pérez era el INTI. Así que la 3 es verdadera. Vayamos a la 3. Falso, falso, falso. Solo con una respuesta ya tienes todas. Solo con una. Y curiosamente van en concordancia. Captura de líderes terroristas, claro, se capturó en Lima a Abimael Guzmán de Reynoso. Baja la impresión dejada por Alan García Pérez, verdadero. Inicia la construcción de la carretera isónica, falso. Y firme el contrato, falso. Mira, ¿cómo he podido armar una secuencia de verdad y falsedad tan solo con una respuesta? Así que, si no te sabes, al menos con una puedes jugar. Pero claro, debes jugar bien y debes comprender bien la pregunta. 5 es casita. 6. Uy, ahí hay texto. Espérense, espérense, espérense. Vamos a cambiar. Listo, aquí podemos verlo todo. El gobierno golpista cerró el Congreso indefinidamente y las oficinas del Poder Judicial por más de 20 días, la oficina del Poder Judicial por más de 20 días. Varios periodistas, políticos y dirigentes sindicales fueron detenidos o secuestrados por los militares. Los archivos del Palacio de Justicia y del Ministerio Público que contenían información confidencial fueron confiscados y retirados a un lugar secreto, del cual jamás volvieron a aparecer. La oposición protestó y afirmó que el golpe era una consecuencia directa de las comprometedoras revelaciones hechas por Susan Eguchi, la esposa de Fujimori, quien había acusado a sus parientes políticos de irregularidades administrativas y corrupción. Y los Norris Alfonso, 2013, Historia de la Corrupción del Perú, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, página 460. Según la lectura, se puede afirmar que el gobierno golpista, acá ver cuando dice gobierno golpista, te refieres al gobierno fujimorista. Así que vayamos, sigamos. Eliminó la corrupción en las prácticas de los funcionarios de las entidades estatales. Eliminó la autonomía del poder del Estado para favorecer la impunidad. Reconstruyó la actividad democrática de los partidos y organizaciones políticas. Defendió la autonomía del poder del Estado y persiguió la corrupción. Creo que esta está soplada. Lo puedes leer y comprender al toque. Pero vamos a darle 5 segundos. 1, 2, 3. Ya. Y la respuesta es, a ver, efectivamente, esa gente brava ya está contestando. ¿Eliminó la corrupción? No, porque justamente está hablando de que Susana Gucci declaró que había corrupción en el Estado. ¿Eliminó la autonomía de los poderes del Estado? Sí. ¿Cerró el Congreso? ¿El Congreso que es un poder del Estado? Sí. Poder judicial. Pierden la autonomía. Están subyugadas, están a merced del presidente, en este caso Fujimori. Para favorecer la impunidad, sí, con esta frase. ¿Dónde está? Información confidencial fueron confiscados y retirados a un lugar secreto que jamás volvieron a aparecer. Favorece su impunidad. Si no se encuentran estos archivos, no se sabe qué hizo mal. No se sabe si hubo corrupción. ¿Reconstruyó la actividad democrática? No, no para nada. Ni más, no tiene nada que ver con la democracia acá. Menos en el texto. Y organizaciones políticas, no tanto. ¿Definió la autonomía de poderes? No, aquí estamos hablando de lo contrario. ¿Y persiguió la corrupción? No, no, nada, además ayuda, la perseguía porque quería más corrupción. 7. Durante el gobierno de Fujimori, 90-2000, se realizó una reforma laboral que significó desarrollo de la actividad agrícola, incremento sostenido de las exportaciones, la prohibición de las huelgas, la flexibilización de las relaciones de trabajo. Buena pregunta. A ver, ¿quién da más? Desarrollo de la actividad agrícola, incremento de exportaciones. Ah, no, para nada. No, 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 no. Ah, no. Ah, no, esta no es. Porque, mira, bueno, primero.
Reforma agrícola no es, porque en ningún momento Fujimori, a pesar de ser ingeniero agrónomo, como que ayudó aquí a hacer una reforma. No ayudó mucho. Quien hace verdaderamente una reforma agrícola, una reforma relacionada con el agro, es la reforma agraria de Velasco. De Velasco. Este sí se puede decir que empieza. Pero lean bien la pregunta. No se tiren al mar si no saben nadar. Realizó una reforma laboral. Laboral. Con esta premisa. ¿Desarrolló una actividad agrícola? No, porque estamos hablando de reformas agrarias. ¿Incrementó sus límites de exportaciones? No, esta es una reforma económica. Prohibición de huelgas es una reforma social. Bueno, más que reforma es una prohibición social, porque es un derecho. Una prohibición social. Flexibilización de relaciones de trabajo. Es la que concuerda aquí. Dedito, 7 dedito. Lean detenidamente las preguntas. Es, si quieren ingresar, o más, en cualquier aspecto de la vida, lean bien, tómense su tiempo y comprendan lo que les quieren decir en el texto, en el escrito. Si tú comprendes bien, puedes interpretarlo. Si lo interpretas y tienes puntos extra, porque no cualquiera puede interpretar. 8. En el primer gobierno de Alberto Fujimori, el programa de reactivación económica tenía como objetivo frenar la extracción de materia prima del sur del país, crear empresas públicas con capital nacional, impulsar importaciones de minerales de Europa, reinsertar al Perú el sistema económico internacional. Está media, media, media. A ver. Vamos a desmenuzar. Reactivación económica, reactivación económica, reactivación económica. Profesor, reactivación, o sea, una pausa. Sí, reactivación económica. Ya veo a esa gente, ya veo a esa gente. A ver. Frenar la extracción de materia prima en el sur del país. Frenar. No. Crear empresas públicas con el capital nacional. Pues había empresas públicas, pero no. Además, siempre el capital nacional apoyaba a las empresas públicas. Solo que aquí no había capital nacional. No aquí, sino me refiero en el gobierno de Alan. No había capital nacional porque las empresas públicas ¿cómo decirlo? Gastaban más de lo que podían beneficiar. Impulsar las importaciones de minerales de Europa. Importaciones, no, 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 no. Además, aquí somos una de minerales. ¿Para qué? Reincentar al Perú en el sistema económico internacional. Respuesta, dedito. Uy, me cambié de color. Dedito. 9. Programa de reformas neoliberales. Neoliberales, estamos hablando de economía. Que aplicó el presidente Alberto Fujimori. Fujimori incluyó medidas de flexibilización de relaciones laborales, disolución de las cámaras de senadores y diputados, expropiación de empresas estratégicas, reforzamiento de control de precios y el tipo de cambio. Mm, Ya, estamos hablando de, a ver, ¿quién puede decir? Vamos a ver, que aplicó el presidente, incluyó medidas de solución. No, eso no. Eso es una reforma política. De expropiación de empresas estratégicas. Expropiación no. No, es más, era lo contrario. Expropiar es el término de estatizar. Así que no, nada que ver. Ya vi tu respuesta y justo a esa alternativa me voy. Reforzamiento de control de precios y el tipo de cambio. No, aquí cuando hay neoliberal, el Estado poco o nada tiene que ver. Y más, si fuese posible sería nulo. Así que 9 la A. Muy bien, muy bien. Esa gente ya está activada, ya sabe cómo está. Está aprendiendo mucho en este. 10. Identifique el grave problema nacional que afectó sucesivamente al gobierno de Belaúnde, García y Fujimori. Un problema que pasa por esos gobiernos, ¿ya? El aislamiento económico internacional y la disminución de inversiones.
confrontación permanente entre poder ejecutivo y legislativo. Aguanta, esto es todos los años. Violencia política de subversión y las violaciones de derechos humanos. La hiperinflación galopante y constante aumento de precios de alimentos. Vayan, vayan, a ver. Yo ya tengo ya mi postor. A ver, confrontación permanente del poder ejecutivo y legislativo, pues aunque no lo crean, esto se sigue viendo hasta el día de hoy. Que la vacancia, que eso, que lo otro, se sigue viendo hasta el día de hoy. Así que no tiene nada, no solo afectó a estos tres gobiernos, pero acá estamos viendo a un grave problema nacional. Recuerden el contexto. ¿Cuál era el peor problema o cuál era lo peor que le pudo haber pasado al Perú por esos años? Ya, a ver, ya dijeron ya unas alternativas. ¿Quién dice más? El precio de alimentos. Pues no. A ver, por tu alternativa me acabo de dar cuenta de una cosa. Te piden del gobierno, Belaúnde, García y Fujimori. Con Belaúnde estaban relativamente bien. García la fregó toda y Fujimori como que la salvó, entre comillas. La inflación galopante y la constante aumento de precios y alimentos, esto solo sucedió en el gobierno de Alan. Así que no tiene nada que ver. Fujimori la sufrió un poco, sí, pero la supo llevar. Así que no. Te vuelvo a repetir. Grave problema nacional. ¿Qué fue lo peor que le pasó al Perú en esta época? ¿Qué fue lo que le pasó al Perú en esta época? Vuelvo a repetir, ¿qué le pasó al Perú en esta época? Aislamiento económico internacional y disminución de inversiones. Esto sucedió en el gobierno de Alan. En el gobierno de Fujimori fue lo contrario. Empieza a llevar. Profe, ¿por qué usted siempre recalcaba eso? Grave problema nacional, grave problema nacional. Lo peor que le pasó al Perú en el siglo XX fue el terrorismo. Fue lo peor que le pasó al Perú. Terrorismo, conflicto armado interno, y término que uses, estamos hablando del mismo hecho, de los mismos hechos que, término que quieras usarlo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Y esto se hubiera originado con Belaunde, se intensificó con Alan y llegó a la cúspide con Fujimori. Y ahí también aquí llega al ocaso. Violencia política, la subversión en Sendero y las violaciones de derechos humanos. 10 casos. Este oscuro episodio de la historia peruana se ve aquí reflejado. Esto pasó en estos tres. No fue solamente un presidente que sufrió, sino sufrimos por buen tiempo. Y aunque no queramos, lo seguimos sufriendo. Aún seguimos con esas repercusiones. Esto pasó hace ya casi ya 20, 30 años. Las heridas todavía no sanan. 11. Dos casos graves de la violación de derechos humanos en el gobierno de Alberto Fujimori fueron masacre de Uchurecai y la masacre de la comarca, crimen de la Cantuta y la matanza de los penales, masacre de los penales, la masacre de Cayara, matanza de Barrios Altos y la matanza de Pativilca. Pues la verdad, ver masacre, ver matanza, hablamos de lo mismo, muertes. Y eso de por sí es una violación de derechos humanos. Pero ahí enfrescaron lo que pide la pregunta. ¿Cuáles son? Crimen de la Cantuta y la matanza de los penales. ¿Ya? La de Petivilca. La B. Profesor, pero todas, usted acaba de decir que todas pueden ser, hay una gran cantidad. Pues la verdad yo me inclino a esta por esto. Dos casos graves de violación de derechos humanos del gobierno, no durante el gobierno, del gobierno, ¿cuáles fueron? Profesor, entonces hubo
también errores por parte del Estado peruano, sí, y eso nadie te lo va a negar. Si te lo quieren negar, te están contando solamente una parte de la historia. Ambas partes se mataron entre sí. Hay un refrán africano, casi digo argentino, es que tuve en la cabeza, argentino que dice, cuando dos elefantes se pelean, quien sale perdiendo es el césped, es el pasto. 12. La historia de la relación entre el Perú y el Ecuador está plagada de desencuentros. La última confrontación armada fue la guerra de Cenepa del 95. Tras esta guerra, uno de los principales acuerdos entre ambos países fueron derecho ecuatoriano libre de navegación al Amazonas, indiscutible peruanidad de Tumbes, Jaén y Maynas, renuncia peruana a los territorios de Quijos y Canelos, que Ecuador obtuvo 100 hectáreas de la propiedad privada de Tiwinza. Hay una manera, ahora que recuerdo lo que dice Tiwinza. Y nada más. 12. Estamos hablando de la guerra del Cenepa. ¿Por qué creo que dice? Sí, guerra del Cenepa, 95. La última guerra, es el último conflicto armado que tenemos. La guerra del Cenepa. Conflicto armado externo, obviamente. Y sí, la historia de Perú y Ecuador es, se puede decir que si consideramos que Ecuador pertenece a la Gran Colombia, años después de que Simón Bolívar saliera, se proclamó la guerra, se declaró la guerra. En fin, tras esta guerra, uno de los principales acuerdos de ambos países fue, no, cultivo para unidad, Tumbes, no, eso ya estaba reconocido de antes. Renuncia peruana al territorio de Quijos y Canelos, no, que Ecuador tuvo 100 hectáreas de propiedad de Tehuiza. Algo curioso de esta guerra es que Perú se puede decir que la ganó, pero igual entregó territorio. ¿Por qué el profesor entregó territorio? Porque la zona de Tiwinza estaba totalmente minada. O sea, Tiwinza es este pueblito, por así decirlo, y la zona sur, la zona que es frontera con el Perú, estaba totalmente minada. Es por esa razón de que el ejército, o mejor dicho, las fuerzas armadas, que también participaron gente de la Marina de la FAP, no pudieron ingresar a esta base. Estaba totalmente minado. Así que no pudieron ingresar. Así que se puede decir que quedó en manos ecuatorianas. 13. Los tres de gobierno de Fujimori. Ah, me gusta esta pregunta. Fujimori, ¿cuántas veces postuló? Postuló en el año 90 y fue la segunda vuelta Mario Vargas Llosa, el Nobel de Literatura, versus Alberto Fujimori. En el 95 fue Javier Pérez de Cuellar, claro, el de la ONU, versus el mismo. Y el último fue en el año 2000, que fue Alejandro Toledo Manrique versus Alberto Fujimori. Hablar acerca de estas elecciones sería una clase total. Solo podemos decir de que Mario Vargas Llosa proponía un modelo radical y Fujimori fue el outsider aquí. Por esa razón se les inclinó a Fujimori. Entre Javier Pérez de Cuellar eran lo mismo, se puede decir que eran dos caras de la misma moneda, solamente que querían que Javier Pérez de Cuellar llegue a la presidencia porque ya tenían Fujimori ya tenía tintes de dictador. Y Alejandro Toledo Manrique se quería tumbar la dictadura. Sin embargo, Fujimori le ganó por trafa, por trafa. Y por esa razón, por esa trafa, de que Toledo hace una gran marcha, la marcha de los cuatro suyos, en la ciudad de Lima, donde gente de todo el Perú se reunió y le puso frente a Fujimori. No, no lo tiraron, Fujimori Toledo a veces saca pecho, pero tuvieron que ver otras cosas para recién bajarse a Fujimori. Entre ellas, la que destapó todo fue los Bradivideos.
Digamos, que caracterizaron por fuerte autoritarismo y control de institución del Estado. Una de las medidas claves del segundo gobierno fue la interpretación auténtica, autogolpe de Estado, captura de líderes terroristas, aparición de del video Curi Montesinos. Este es el primer Vladivideo. A ver, ¿quién da más? El segundo gobierno fue la ley de interpretación auténtica. El golpe de Estado fue en el primer gobierno. La captura de los líderes fue en el primer gobierno. Y la aparición del video Curi Montesinos, el primer Vladivideo, fue en el tercer gobierno. Por descarte, ley de interpretación auténtica. 14. Señales si los siguientes enunciados sobre el gobierno de Fujimori si son verdaderos o falsos. ¿Son verdaderos o falsos? Disolvió el Congreso en el 92. Creo que ese es verdadero. Creo que no. Es verdadero. Promulgó la inversión extranjera, verdadero. Promulgó una nueva Carta Magna, la Constitución, verdadero. Protegió y amnistió a los paramilitares, verdadero. Reforzó derechos laborales. Sí y no. Bueno, le dio flexibilidad, pero más que nada seguían trabajando. Así que por aquí vamos. Así que sí, no. No, no lo reforzó, le cambió la trama. Le cambiaron cosas, pero reforzar en el sentido estricto de la palabra, no. 15. Varias son las semejanzas, profesor. ¿Qué eran los paramilitares? Paramilitares es las, ¿cómo, a ver, cómo decirlo? Como una especie de rondas campesinas. Son personas que tienen instrucción militar o instrucción paramilitar, como lo desean llamar, pero no son militares, son civiles. Es como decir, son las rondas, por así decirlo. Las rondas campesinas tienen un régimen, tienen una jerarquía como un militar, pero ellos no son militares. Manejan armas, pero no son militares. ¿Por qué se hace esto? Se hace esto para que la propia comunidad, porque el Estado no podía llegar a todo lugar, que la propia comunidad se defienda del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Es él. ¿Los protegió? Sí. ¿Le dio amnistía? Sí. Pero poco o nada pudieron hacer. Porque igual había gente camuflada y wow, decir que fue un buen plan ayudó a ciertas comunidades, pero otras las condenó a muerte. Así que con pinzas todas estas materias y hay libros especializados en estos lados. Pero los paramilitares son personas civiles con instrucción paramilitar. O militar, mejor dicho, instrucción militar. 15. Varias son las semejanzas de los gobiernos. Nada, nada, nada. Varias son las semejanzas de los gobiernos y, por ejemplo, en lo económico, cómo favorecieron las inversiones de extranjeras, en lo político, fueron autoritarios y se hicieron reelegir. Más de una vez, en el aspecto exterior, firmaron acuerdos fronterizos con países vecinos. Además, dos fueron regímenes populistas, represivos y corruptos. Corruptos, corrupción siempre hay. Pero a ver, veamos. Fujimori Odría, García Odría, D. A ver, vamos de frente a lo que propones. A ver, entre el gobierno de Fujimori, Augusto y Leguía. Favorecieron inversiones extranjeras, claro, Leguía trajo capital americano, Fujimori también trajo capital americano, y más, inclusive de otros países. Los políticos fueron autoritarios, sí, Leguía sí es autoritario, Fujimori también. Acuerdo fronterizo con países, uy, Leguía, me acuerdo que mi profesor le decía Santa Claus de los territorios a Leguía, y Fujimori también, Tiwinsa. Además, los dos fueron regímenes populistas, Leguía sí fue populista, asistía a las cátedras de San Marcos solamente para ganarse a los sanmarquinos, a la inauguración del año académico. Represivos, claro, ambos sí fueron represivos, corruptos, Leguía puede competir, se gana una medalla Leguía. Pues sí, Benavides, Odría, no, este no es. Mole, Benavides, no,
no apoyó mucho. Odría ayudó un poco, pero no era muy no era populista. O sí. No, sí era populista, pero acuerdos fronterizos no. Acuerdos fronterizos no hay acá. Sí, la acertaron. D, es igual. Respuesta 15 es la D. 16. Al finalizar la década de los 90, el régimen de Alberto Fujimori inicia una fuerte crisis, producto de la crisis asiática del fenómeno del niño, que golpearon nuestras exportaciones. A nivel institucional, esta crisis evidenció por las acciones de guerrillas en el luminoso, oposición constante del Congreso de la República, la destitución de presidentes por incapacidad moral, montaje de un sistema de corrupción para controlar el Estado. Acciones guerrilleras, no, no. Estamos hablando a nivel institución, o sea, a nivel Estado peruano. Oposición constante del Congreso de la República. No lo destituyeron a Fujimori, renunció. Montaje de un sistema de corrupción para controlar el Estado. D. ¿Qué agrava todo? ¿Qué agrava la crisis social? ¿Qué agrava el fenómeno del niño? ¿Qué agravaron todo eso? La corrupción. La imagen que presentamos. Ya me acordé qué imagen es. Esta imagen, créanme que la traté de buscar en alta definición, pero no la encontré. La imagen que presentamos a continuación hace referencia a uno de los momentos más álgidos, perdón, del gobierno de Fujimori. Esta guarda relación con. A ver, si nos damos cuenta, es claramente una referencia a a las pinturas de Juan Poma Ayala. Hay una página de Facebook, de Instagram creo, que se llama Neocrónicas. Yo las he visto, pero no he encontrado esta. Muy bueno. Pero aquí claramente podemos ver a Vladi y a otro que no logro diferenciar porque no está en buena calidad. Pero es Vladi. Así que el control del poder del gobierno regional es del centro. El más grande escala de corrupción de la época. La alianza política afro-fujimorista para controlar las petroleras. Inicio de las buenas relaciones económicas con los Estados Unidos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ok, ya está soplada. Pues ya está soplada. Esta es la B. Nunca se había visto tanta corrupción en un solo momento. Bueno, y que se quede grabado. Sí había corrupción, solo que se quede grabado. Que además grande corrupción. De la época. Cabe resaltar esto y aquí lo voy a resaltar. De la época. Con el paso de los años, ha habido más escándalos de corrupción. 18, ya estamos acabando, ya estamos acabando. El gobierno, en noviembre de 2000, Fujimori fue destituido por el Congreso por traidor a la patria, desertor del gobierno, violador de recursos humanos, incapacidad moral. Capacidad moral. Es la que salva, curiosamente, es como el lanza. Desertor del gobierno. A ver, fue destituido por el Congreso. Claro que recuerdo Fujimori renunció. Claro, pues Fujimori huye a, o sea, después de esto, después del escándalo de los Brady Videos, Fujimori curiosamente va a Japón, se queda y renuncia por fax. Y es en ese periodo donde el Congreso lo querían votar. El Congreso lo quería votar. Pero no sabían cómo diablos traerlo de Japón. Incapacidad moral. 18D. 19. Valentín Paniagua asumió la presidencia de la República cuando ejercía el cargo de. Este es fácil. Acuérdense de los últimos acontecimientos. Sí, presidente del Congreso. Valentín Paniagua. El tío Monopoly, me acuerdo que un día me enseñaron así. Tío Monopoly, porque era chitito, andaba con un bigotito y era peladito. Falleció, Valentín. Mi respeto, my right. 20. Relación correctamente de los siguientes presidentes con los hechos del gobierno. Ponemos acá un poco intuir, irnos a lo que es Perú siglo XXI. Fujimori, Toledo, García, Humala. Humala, Guaguaguasi, trabajo urbano, ley de la carretera. Humala, presión 65.
¿Cómo era presión 65? Con uno nomás. Sí, con uno. Pues es la C. 21. Estas son las últimas. Como presidente de la República me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar aligerar, aligerar el proceso de la reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentes medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Congreso Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Esto actualmente es el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, para una honesta y eficiente administración de la justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República. Estas palabras de Alberto Fujimori del ciclo XX trajeron como consecuencia una alta concentración y un gobierno de tendencia dictatorial, militarización de la vida política reiterada al reiterar la oligarquía del Congreso, la inmediata derrota de los grupos terroristas como sendero luminoso, y la eficiencia del Estado de eliminar la corrupción de sus instituciones. No, no es, hasta el día de hoy no se ve, no. ¿Quién dice? A ver, hay que ver las alternativas. A ver, la eficiencia del Estado para la corrupción, no. Inmediata derrota, no, esto fue después. Militarización de la vida política, no, no hay militares. Una alta concentración de poderes y el gobierno de tendencia dictatorial, sí. Algunos consideran que este hecho es el bautizo de Fujimori como dictador. 22. En la década del 90, el gobierno fujimorista contaba con el respaldo popular, gracias a las obras públicas que realizaban y a los programas de asistencia social que desarrollaban en las zonas periféricas de nuestro país. Su decadencia y posterior caída tuvieron como un factor determinante la declaratoria incapacidad moral y permanente de Fujimori, la renuncia al cargo del presidente de la República de Valentín Paniagua, el asesinato de Rosalto, Suchucay y las desapariciones forzadas, los actos de corrupción confirmados con la difusión de videos que lo evidenciaron. ¿Quién da más? Lean su decadencia. ¿Qué fue lo que causó la caída de Fujimori? ¿Qué fue lo que causó la caída? Los Vladivideos. Los Vladivideos lo tumban. Ni siquiera la marcha de los cuatro suyos lo tumbaron. Los Vladivideos son quienes lo tumban. Porque era la máxima prueba de que el gobierno de Fujimori y Montesinos eran corruptos. Vuelvo a repetir, ya hemos acabado. Vuelvo a repetir, muchachos, este tema es un tema muy polarizador, al menos en esta época, porque salimos de un conflicto de elecciones donde curiosamente la hija de quien hemos hablado el día de hoy participó y se ha polarizado totalmente el Perú. Así que lo único que le voy a pedir es, vuelvo a repetir, es recordar que la historia es un claro oscuro y hay que tener una crítica, una crítica. Yo les estoy dando esto. ¿Me puedes dar la contra? ¿Me puedes debatir? Sí, pero crítica y argumenta esa postura. Y está por demás decir esto. Con esto cerramos este capítulo, porque la verdad es un capítulo que se habla muy poco, y si se habla como que a solitario. Así que, sin nada más que decir, se acaba este seminario de la semana 33 del SciStep Project. Así que los esperamos para continuar con estos proyectos, con estos seminarios. Sin nada más que decir, síganos en nuestras redes sociales y muchas gracias.